Estoy de nuevo con todos vosotros, con un enorme placer y un honor que va a ser no presentar, porque es de sobra de todos conocida, a Cristina Jarque, una colega y amiga entrañable para mí. No es mi intención a vosotros mostraros un currículum de Cristina Jarque, que lo podéis consultar donde queráis y que es extenso y enorme, sino dar algunos datos personales míos y emotivos de esta mujer que me parece realmente alguien única. Hoy no podría estar existiendo esto que está en este momento sucediendo si no hubiera sido por la existencia de esta mujer, de Cristina Jarque. Yo la conozco a Cristina hace ya bastantes años, precisamente en un lugar que ella ha mencionado cuando ha hablado de la agrupación Ángel Garma psicoanalítica que yo presido en el Ateneo, y es precisamente en el Ateneo de Madrid donde yo la conozco a raíz de unas jornadas que realizábamos allí. Yo entonces estaba atravesando una situación personal mía con relación al psicoanálisis, donde me sentía que las instituciones psicoanalíticas como tal estaban armadas, eran en algunos aspectos dogmáticas e impedían de alguna manera la libertad de pensamiento que yo anhelaba de alguna manera. Y por otro lado, el trabajo en la clínica pues se presentaba en ciertas ocasiones como solitario. En ese contexto yo tenía un espacio en una agrupación Arco Europeo Progresista, un directorio psicoanalítico, y conozco a Cristina en esas jornadas en Ateneo junto a la cofundadora de la SUS de Toledo, Lola Burgos. El encuentro para mí fue, yo diría, iniciático de una relación que empieza ahí y continúa hoy, y estoy seguro que continuará en un futuro. Cuando la escucho hablar, me transmite un modo de comunicación, de ilusión, de pasión en la transmisión del psicoanálisis como a nadie he podido conocer. Y a partir de ahí ella me habla de la creación, junto a la cofundadora de la SUS de Toledo, Lola Burgos, de este espacio que en este momento se ha internacionalizado ya con 17 sedes de alguna manera. Comenzamos una labor conjunta, participo en la presentación de uno de sus libros extraordinarios, La Madre Estrago, y de la escritura en uno de los primeros también trabajos en común que realizamos sobre amor y psicoanálisis. La verdad es que, independientemente de todo, a mí personalmente yo diría que lo que ha construido Cristina en Lapsus, en un Lapsus Quesada internacional, es más que todo un hogar, un espacio, como decía Winnicott, tal vez como punto de partida para todos, podernos encontrar, podernos unir, sin dogmatismos, sin que uno ocupe el lugar de amo del otro, y por eso esa productividad, como los monólogos en femenino, que son obra suya, donde un grupo de mujeres con libertad transmiten el psicoanálisis. Por eso ha hablado Estrella, como ha hablado ahora mismo, en el contexto de un centro educativo como es el Juanelo Turriano. Por eso tenemos hoy una profesora de lengua como es Maite Fernández. Por eso puede haber un sociólogo, porque realmente lo que se ha configurado es un espacio analítico abierto, de transferencia de alguna manera de trabajo de todos, y sobre todo de ilusión porque ella nos empuja realmente a hacer cosas que para mí por lo menos serían increíbles, ¿no? Haber podido escribir algo que en textos, donde es una faceta que ha salido gracias a ella, y sobre todo de una humanidad y humildad impresionante, absolutamente impresionante, ¿no? Dentro del mundo psicoanalítico, donde a veces escuchamos a gente que actúan como amos del saber. Yo les comentaría como una anécdota que en unas charlas donde se estuvo hablando sobre el tema de la psicosis, yo no he oído hablar a nadie con una claridad, con una precisión analítica y con una transmisión, de alguna manera que estamos hablando de educación, al resto de las personas, como a Cristina Jarque. Una forma absolutamente espectacular. La manera en que nos acoge a todos en el grupo y nos sentimos como en nuestra casa. Y la expansión, también hay que decirlo, de la SUS de Toledo, que ha ido ya como la SUS internacional, y las relaciones que hay ahora mismo, por ejemplo,
en el lugar donde ella es vicepresidenta de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, que todo hay que decirlo, no han sido sencillas. Hoy en día parece que es una colaboración entre iguales, pero al inicio nosotros empezamos a acudir a aquellas reuniones con la Fundación Europea, y algunos, yo mismo, ¿no?, cuando hablábamos casi no nos escuchaban, no estaban en sus cosas, y ahora no solamente somos escuchados, sino que somos integrados, y creo que hemos dado un giro, ¿no?, a la propia institución como es la Fundación Europea de Psicoanálisis, cosa que no se habría podido producir sin una capacidad de liderazgo, como son los grandes líderes, como es Christina Harker, un líder que no es líder, es decir, un líder que le hacemos nosotros, para nosotros, ser ese líder que nos actúa de alguna manera como puente de unión. En ese sentido, que deciros que realmente vamos a hoy escucharla en un tema, siempre Christina Harker nos va a sorprender, nos va a dar un regalo psicoanalítico. Hoy me lo ha dado a mí cuando me ha mencionado este término que también desconocía, este término astudado, y que deciros simplemente que os dejo con una persona grande que ha dejado una huella, que creo que es una huella que va a quedar para, no me cabe ningún tipo de duda, para la historia del psicoanálisis, y para mí una huella que siempre voy a tener y seguiré teniendo muy profunda en mi corazón. Os dejo con Christina Harker. Muchas gracias. Conmovida estoy, y así empiezo. Mi intervención hoy, además de traerles esto de astudado, que lo prometo, y lo prometido es deuda, es hablar sobre la posibilidad de abrir las orejas al inconsciente en las aulas. Así es como yo titulé mi intervención. Y lo hice porque fíjense que hace aproximadamente 15 años, estando yo aquí en España, decidí acudir a una de estas instituciones de las que habla Alfonso, que con toda razón dice instituciones dogmáticas, y yo agregaría sectarias. Fui a una de estas instituciones, me reservo su nombre, pero fíjense ustedes que allí había un psicoanalista muy conocido en España, que se llama Vicente Mira. Este hombre ya falleció hace algunos años, pero en ese momento era un gran líder en esta institución a donde yo fui en Madrid. Y resulta de que yo me siento a escucharlo, y entonces él de pronto dice que el inconsciente se está cerrando. Y yo recuerdo que me pareció muy fuerte escuchar algo así, y entonces pensé, si se está cerrando aquí en España, habrá que abrirlo. Y en ese momento me salí de la institución y empecé a pensar cómo abrirlo, cómo encontrar la manera de que en un país en donde cada vez es más difícil abrir la posibilidad de la escucha al saber inconsciente, y que cada vez es más terapias cognitivo-conductuales o incluso otro tipo de terapias como por ejemplo constelaciones, ya para qué les aviso yo de otras cosas como Reiki, o como incluso hay bastante hipnosis, o también hay mucho esto de, como de, no es exactamente esoterismo, pero es como, un poco como que la idea es de que te van a regresar a tu vida anterior, y entonces al hacer esa regresión van a poder ellos encontrar el origen del trauma. Y bueno, la cuestión es que muchísima gente, sobre todo en pueblos de España, sí que acude, y esto es un poco lo que tenemos. Entonces, el inconsciente cerrado. Entonces, para mí es importante comentar, que por eso puse ese título, ¿cómo lo abrimos? ¿Cómo abrimos la posibilidad de escuchar
el discurso del psicoanálisis, el discurso del descubrimiento freudiano, que es tan importante y que va a seguir siéndolo, no solo porque nosotros nos empeñemos en ello, sino porque es que eso es un descubrimiento que Freud ha hecho, que se ha dado al mundo y que va a seguir siendo mientras existan los seres humanos y mientras exista la vida. Así que sí creo que hay la posibilidad de seguir escuchando este inconsciente y de seguir buscando las puertas para que se abra. Y es por ello que yo voy a comentarles sobre un pintor español que se llama Goya. Ustedes deben de saber allá en México, porque tenemos este seminario de Lacan, que es el de la relación de objeto, en donde Goya pintó el Saturno devorando a su hijo. Las personas que no han venido a Madrid y que en algún momento vengan, yo las invito a que vayan al Museo del Prado para que puedan admirar la obra de Goya en esta parte que es la parte de sus pinturas que se les llama obscuras, negras, una etapa de depresión de Goya, porque, bueno, son varias pinturas así muy oscuras. Y Goya también es quien pintó todas estas pinturas que tienen que ver con el problema que hubo en España cuando invadieron los franceses en la Guerra de la Independencia. Bueno, pues cuando ustedes vengan van a poder ver todas estas pinturas en el Museo del Prado. Pero para lo que nos concierne en esta intervención que yo hago, lo que Goya hizo fue un grabado. Era el grabado número 43 de una serie de grabados que se llaman caprichos, los caprichos. Entonces, en ese grabado, él escribe: el sueño de la razón engendra monstruos. Esta es la frase de Goya. El sueño de la razón engendra monstruos. Entonces Lacan va a tomar la frase de Goya y va a escribir en el año de 1970, en un escrito que se llama La alocución sobre la enseñanza, la frase siguiente: el sueño del saber engendra monstruos. Y entonces aquí introducimos el saber. Porque Lacan en ese momento estaba, al igual que toda la gente en aquella época, porque tengo que decirles que a mí me tocó vivir muy de cerca el discurso de lo que ocurrió en 1968, no solamente en México, sino en todo el mundo. Aquellas revoluciones, aquellas huelgas, aquellas marchas de estudiantes que estaban enfadados y que hablaban y que iban a combatir por sus ideas. A mí me tocó vivirlo de cerca por un profesor que yo tuve en lo que era la preparatoria. Yo estudié allí en esta prepa que se llama el Colegio Vallarta, en Ciudad de México, que estaba allí por Sierra Gamón. La última vez que fui a México, que fue hace ya 10 años que no voy, pues la última vez que fui, el Colegio Vallarta ya había desaparecido, pero estaba allí en esta calle de Sierra Gamón, en Palmas, y yo iba allí a la preparatoria en estos años, cuando yo estaba en la prepa, los años 70. Fíjense que ya había pasado lo del 68, estábamos entrando a los 80, pero había allí un profesor que a mí me daba física, y ese profesor era español, se llamaba Jorge Cantó. Y me acuerdo que nos hablaba muchísimo de todo lo que él había vivido en el 68. Todas estas cosas tremendas que pasaron porque hubo matanzas y porque hubo tragedia. Y Jorge nos hablaba de esa tragedia y de esas matanzas y de eso tan terrible que ocurrió en ese momento, en el 68. Entonces, cuando yo preparaba la clase para hoy, me acordaba
de que precisamente estamos hablando de esas épocas, la época donde los estudiantes pues se levantaron a hablar y a poner voz a todo aquello en lo que ellos estaban en contra. Y Lacan, en 1970, hace una escritura sobre su alocución a la enseñanza, en donde introduce la frase de Goya, de alguna manera parafraseándolo, pero introduciendo que no es el sueño, sino es el sueño del saber lo que va a producir los monstruos. Y en ese sentido, en su seminario, que ustedes deben de conocer, este seminario, el número 17, que se llama el Seminario del Reverso del Psicoanálisis, en este seminario Lacan va a hablar sobre los 4 discursos. Yo me imagino que al ser un coloquio sobre psicoanálisis y educación, es muy posible que se esté también hablando de los 4 discursos y especialmente, sobre todo, dirigiéndonos al discurso de la universidad, el discurso universitario. Yo voy a hablarles del discurso universitario. En este seminario 17, Lacan lo introduce los 4 discursos. Todos sabemos que es el del amo, el de la histeria, el universitario y el del analista. Estos son los 4 discursos. Tenemos que entender, para tratar de captar el discurso universitario, que tenemos una especie de fracción. Acuérdense que Lacan habla entre sus algoritmos que él pone, sus letras, él entra con sus matemas, como en las fórmulas de la sexuación, que ya hemos de alguna manera hablado de ellas, estas que él da en su seminario del goce, el seminario 20. Pues algo así un poco, yo sin pizarra, quiero que ustedes se concentren para tratar de captar el discurso universitario. De todas maneras, ahí están los libros y lo van a poder ustedes ver después con más calma. Pero aquí, concentrándonos, yo creo que vamos a poder captar lo que yo quiero transmitir. Tenemos allí 4 lugares, fíjense bien. Tenemos por un lado el lugar de la gente, después hay una flechita que se dirige al lado derecho al lugar del otro, después abajo del lugar del otro tenemos la producción y después abajo del lugar de la gente tenemos la verdad. Estos son los 4 lugares que van a estar siempre en los 4 discursos. Pero en el discurso universitario tenemos que plantear bien dónde va a colocar Lacan cada uno de estos 4, vamos a decir, letras que él va a poner y a colocar para podernos transmitir lo que nos quiere decir. Entonces, en el lugar de la gente, Lacan va a poner el S2. Después va a ir la flechita y nos vamos al otro en donde Lacan va a poner el A. Después, abajo del A, Lacan va a poner en la parte de la producción el S barrado. Y luego, debajo de lo que sería el agente, Lacan va a poner el S1. ¿Qué significa? Significa que el S2 es el saber, este saber del que Lacan está diciendo que engendra monstruos. Vamos a tratar de entender por qué. Porque ese saber que se dirige al otro, que en este caso es el A, el petit A, Lacan nos va a decir que este discurso universitario no es otra cosa que un otro discurso de amo. Fíjense bien. ¿Por qué? Pues porque lo que se le está obligando al estudiante que se encuentre en el lugar del otro es a estudiar y producir. Produce, 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 produce. Es un imperativo categórico. Más, más, más. Que produzca más que saber. Más saber. Más y más. Y entonces Lacan, fíjense qué momento tan importante, porque estamos hablando del momento histórico. Acuérdense ustedes que Lacan lo que nos plantea constantemente es que el sujeto es sujeto del inconsciente
de su contemporaneidad. En ese momento se vivía un momento de complicación, de revolución estudiantil. Los estudiantes salieron a las calles a quejarse de los amos, y el discurso universitario, Lacan dice en 1970, es otro discurso de amo. Porque cualquier revolución, en palabras de Lacan, lo que va a producir es otro discurso de amo. Entonces, Lacan va a producir un neologismo. En este seminario 17 del reverso del psicoanálisis lo podemos estudiar. La palabra astudado. ¿Qué significa? Pues Lacan nos dice que en ese sitio del otro, el pequeño a, en el discurso universitario, está el estudiante. Lacan pone el pequeño a antes de la palabra étudiant y entonces dice, es un imbécil, un esclavo. Es otro esclavo del amo. ¿De qué amo? Del maestro. El maestro, en su sitio de autoridad, en su sitio de yo sé, en su sitio del saber, impone al estudiante que produzca. Y Lacan va a decir algo que es un poco irónico. Que produzca ¿qué? La tesis. Un saber que está del lado del deseo de un profesor o de un maestro que no le interesa en lo más mínimo el sujeto dividido, que no se cuestiona el deseo del alumno, que lo que quiere es producción para poder tener estadísticas en documentos burocráticos del instituto, de la institución, de la universidad a la cual pertenece. ¿Cuántas tesis se hicieron? ¿Quiénes se recibieron? Produce. Y entonces, de alguna manera, este astudado es un estudiante asustado. Asustado. Es un esclavo que tiene un mandato superyoico de producir y producir y producir, pero que está completa y absolutamente incapacitado para pensar. Porque lo que impide, según Lacan, la posibilidad de pensar es precisamente el discurso universitario. Entonces, ya saben lo que es astudado. Ahora bien, lo de imbécil lo dice Lacan. Les traigo también los períodos en Freud. Fíjense ustedes muy bien. En Freud nosotros podemos decir de manera como un poco de resumen, a grandes rasgos, que tenemos 3 períodos en el psicoanálisis desde Freud. Empieza en el año 1895 a 1914 el primer periodo. En este primer periodo, de 1895 a 1900, tenemos nosotros lo que podemos llamar el descubrimiento del inconsciente. ¿De dónde lo saca Freud? Nuestro maravilloso Freud no lo saca del saber de libros, no lo saca de episteme, no lo saca del conocimiento. Freud lo saca de sus pacientes histéricas. Allí descubre este fabuloso descubrimiento del campo de lo inconsciente. Después de 1900 a 1914 va a haber lo que llamamos una construcción del psicoanálisis. Empieza el psicoanálisis de alguna manera a extenderse, ya saben lo que ocurre siempre, pues algunos están a favor, otros están en contra, se forma el grupo freudiano, algunos colegas están con él,
son leales, después poco a poco cada colega va teniendo su propia forma de ir viendo las cosas y acaban separándose de Freud y haciendo otras escuelas, otras posiciones, otras formas, digamos, la vida misma, lo mismo que sigue pasando a la fecha. Pero de 1900 a 1914 sí que podemos decir que hay una construcción de las asociaciones psicoanalíticas, de la posibilidad de la formación de psicoanalistas y que empieza a haber psicoanálisis en diván. De 1914 a 1934 podemos decir que es el periodo en donde se establece lo que sería la teoría freudiana y la estructuración de lo que Freud llama la personalidad del sujeto. De 1934 a 1939 viene lo que vamos a llamar el final en Freud, su cáncer en la mandíbula, la aparición de los nazis en Europa y entonces es el final del periodo desde Freud. Pero después, claro, pues esto nos hace comprender que Freud atraviesa de alguna manera él mismo una especie como de pensamiento y de cuestionamiento sobre el psicoanálisis y la educación. Primero, Freud es sumamente optimista. A mí me encanta Freud porque cada vez que uno abre a Freud y empieza a leerlo, desde que empieza diciendo, muy queridos señores y señoras, es como tan lindo leer a Freud, cómo él va descubriendo sus cosas y se dirige al público tratando de hacerlo partícipe de todo esto que él va descubriendo. Y es verdad que hay un Freud optimista en un momento determinado, sobre todo en este texto de 1927, 1927, que se llama El porvenir de una ilusión. En este texto, El porvenir de una ilusión, Freud lo que dice es: quisiera que la educación se pudiese poner al servicio de prevenir la neurosis. Fíjense qué bonito. Ojalá. Pero luego, en 1933, Freud escribe en las nuevas lecciones del psicoanálisis: no se puede. La educación no puede prevenir la neurosis. Y entonces Freud allí comprende que educar y cualquier tipo de reforma pedagógica no va a poder prevenir ninguna neurosis. Y es entonces cuando escribe esto de que educar, gobernar y analizar son profesiones imposibles. Yo me pregunto, con ustedes, con todos ustedes allá en Oaxaca, en este interesante coloquio, ¿imposible? Sí. El psicoanálisis es del orden de lo imposible. Pero hay gente que escucha imposible como que no se puede realizar. Entendámonos bien que el psicoanálisis es la ética del bien decir. Imposible no es de ninguna manera irrealizable. Sí se puede realizar, aunque sigue siendo del orden de lo imposible. No por ello podemos llegar a final de análisis. Podemos decir que hay un recorrido analítico que se realizó. Dentro de la imposibilidad, sí. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que yo quiero plantear aquí. Porque cuando se cree que se tiene la verdad absoluta en ese saber, yo sé, el saber universitario, del discurso universitario, lo que tenemos son estos astudados, así dijimos, ¿verdad? Astudados a estudiante, estos astudados que son del orden de las ovejas, diría yo,
de los borregos que siguen los discursos que te enseñan. Pero cuando uno crea algo desde la imposibilidad, lo que se está transmitiendo es algo desde el no saber, no desde el saber. Fíjense, qué interesante. No se transmite desde el saber, sino desde el no saber. No tiene que ver con la humildad. Tiene que ver con que es un saber que no se puede probablemente discernir, porque no tiene que ver con la ciencia. Tiene que ver con la experiencia personal que da el recorrido analítico. Y ahí es en donde el analista se separa del enseñante. Allí es donde el enseñante, si tiene conocimientos psicoanalíticos, podrá escuchar a esos estudiantes como sujetos divididos en su fisura, en su no saber. ¿Qué quiero estudiar? No sé. Allí viene el enseñante a obturar la falla. Yo veo que tú tienes la posibilidad de ser médico, de ser físico, de ser casi siempre nada del orden del arte, porque no da dinero. Pero bueno, hasta chef hoy en día. ¿Y qué tiene que decir el enseñante? ¿Por qué obtura el deseo del sujeto? El sujeto no sabe, pero el enseñante tampoco. Entonces, abrir la posibilidad de escuchar desde la educación es poder decir, ¿qué crees que puedes estudiar? ¿Para qué crees que podrías tú servir? ¿Qué se te da bien, como decimos en España? ¿Se te da bien? A veces no se te da bien, pero igual ahí estás, porque el deseo va más allá. No sabemos de dónde viene o para dónde va ese deseo. El deseo es lo más difícil de poder captar. Por eso estamos todos alrededor de ese deseo. El deseo no es algo estático. El deseo es dinámico y va cambiando. Y qué bueno. Y no es solo uno, pero hay una estructura que tiene que ver con ese deseo. Entonces, creo que es importante entender que lo que tiene que ver con el psicoanálisis y la educación es del orden de lo imposible, pero no de lo irrealizable. Y creo que tenemos que entender que todos nosotros, formadores de personas que nos escuchan, que se quieren formar de algo, que quieren hacer algo con sus vidas y con sus deseos, tenemos una responsabilidad enorme sobre nuestras espaldas para poder conducir, para poder abrir puertas, para poder mostrar el camino a quien quiera escucharnos, a quien quiera mirarlo, porque no se trata de convencer ni de obligar. Es algo del orden del deseo. Lo único que se puede transmitir desde el psicoanálisis. Y es por eso que yo les decía que el conocimiento no tiene la misma posición que el saber, porque el conocimiento está del orden del registro simbólico e imaginario. El saber está en el orden del registro simbólico y real. Y es el campo de lo real lo que nos va a permitir captar eso que no se dice, pero que se queda dicho en entre líneas, en donde ustedes escucharán, en donde ustedes han venido escuchando todo lo que han escuchado. Hay algo que decimos, hay algo que no decimos y hay algo que se queda en el entre líneas de lo dicho.
el campo de lo real no es el mismo para todos. Y eso es lo imposible de nuestro quehacer, pero al mismo tiempo lo fascinante. Quiero concluir mostrándoles estas preciosas flores que hemos recibido y que las hacemos llegar a Oaxaca con todo nuestro cariño por la acogida y por el gusto de estar con todos ustedes. Y vamos a pasar al momento de preguntas o comentarios, si es que hay alguno y si es que tenemos la capacidad de poder hacerlo vía Skype y no se nos corta. Muchísimas gracias a todos por su atención.